Muy buenos días, estudiantes de noveno año. Por esta vez les pido disculpas, tenemos una clase asincrónica es decir, no en el momento, no sincrónica, es asincrónica, no es en tiempo real, ¿no? De ciencias naturales. Ya acabamos el proyecto 2, vamos a empezar un refuerzo, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en todas estas semanas, en todos estos temas. Así es que vamos a empezar, no les quiero hacer muy largo. Tenemos refuerzo 1, ciencias naturales, los ciclos biogeoquímicos, para noveno, ¿no? Ahí tenemos los elementos químicos. Tenemos los elementos del carbono, el azufre, el hidrógeno, el fósforo, el oxígeno. Un ciclo es una serie de pasos o eventos, pueden ser etapas también, que se repiten de manera constante y periódica para terminar por donde empezó. Es decir, un ciclo biogeoquímico o un ciclo químico empieza aquí, va acá, después de acá, regresa por aquí y vuelve al punto de inicio. Eso es un ciclo, como tenemos nosotros en la gráfica aquí. Por eso es que se le ha hecho circular. Empieza por aquí, recorre todo esto y termina aquí. Esto es un ciclo. Mientras que el término biogeoquímico se utiliza para describir el movimiento cíclico de los elementos que forman a los seres vivos. Es decir, que esto se da en seres vivos. Bio quiere decir vida y el ambiente geológico tierra. Biogeoquímico. Geo igual a tierra. Es gracias a estos ciclos que los elementos importantes para los seres vivos llegan a estar constantemente disponibles para ellos, ya que en otro caso los elementos quedarían atrapados en ciertas formas inaccesibles. Los elementos se reciclan por medio de procesos naturales que permiten que circulen los seres vivos al ambiente y viceversa. Los elementos químicos indispensables para los seres vivos, los cuales circulan en diferentes formas y compuestos son. Vamos a ver cuáles son estos elementos químicos indispensables para que los seres vivos puedan circular, ¿no? Ahí está. Tenemos el ciclo del carbono, ¿sí? Aquí está el ciclo del carbono en esta gráfica. Tenemos aquí el Sol, ¿sí? Pero vamos a dar lectura antes de aquello. En ecosistemas acuáticos y terrestres, el carbono es absorbido durante la fotosíntesis como gas carbónico CO2 y luego integra la glucosa, ¿sí? Ahí tenemos el C6, que es carbono 6 moléculas de carbono, H12, 12 moléculas de hidrógeno y O6, 6 moléculas de oxígeno. Un carbohidrato que utilizan los productores y que llega hasta los demás organismos a través de cadenas y redes tróficas, ¿sí? Ya de una u otra forma ya explicamos en algún momento lo que eran las redes tróficas, es decir, las cadenas alimenticias. El más fuerte se come al más débil, o el más grande al más pequeño. Como el carbono forma parte de la materia orgánica de los seres vivos, puede retornar al aire cuando los consumidores respiran y liberan CO2, ¿sí? En el proceso de respirar se libera CO2 y parte esto muy fundamental del ciclo del carbono.
carbono también puede acumularse en los sedimentos rocosos cuando los organismos mueren. Es decir, el carbono también se produce en cuerpos muertos, ¿sí? En cuerpos muertos, estos cuerpos también emanan lo que es el carbono o el CO2. Así se forman reservorios temporales o permanentes del elemento, ¿sí? Por ejemplo, el carbón es un mineral que se formó a partir de restos vegetales de organismos que quedaron sepultados durante millones de años y que, por las presiones del medio, la falta de oxígeno y el calor, tomaron la actual estructura del mineral. Este ciclo se asocia profundamente con el del oxígeno, es decir, que hace miles de años atrás, muchas plantas, muchos animales, muchos vegetales, sobre todo vegetales, murieron. Porque acordémonos que una plantita, un vegetal, es un ser vivo que cumple un ciclo vital, ¿no? El ciclo vital de nacer, de reproducir, de crecer o desarrollarse y de morir. En ese momento, cuando murieron los vegetales hace miles de años, quedaron en el suelo, ¿sí? Este suelo después fue creciendo y tapó por completo estos vegetales, estas plantas, por miles de años. Hubo humedad, hubo falta de oxígeno, mucho calor, y eso hizo que queden reservas muy importantes y muy poderosas de lo que es hoy el elemento carbono. Muy importante y muy vital para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Aquí nosotros tenemos un gráfico, una gráfica de lo que más o menos nos explica que es el ciclo del carbono. Ahí tenemos el sol, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿sí? Está en la atmósfera, es decir, en el aire, en el cielo. Esos rayos del sol bajan a la tierra y quienes los absorben primero son los reproductores primarios o los productores primarios, productores autónomos que no necesitan de otro organismo para subsistir, como en este caso los árboles o los bosques o las plantas, ¿sí? Acordémonos que debajo de este subsuelo, hay restos orgánicos que se descomponen o son descomponedores. Toda esa materia, toda esa energía del sol que es absorbida por la planta, se producen también materia orgánica, es decir, combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles, hablamos de elementos que tienen carbono. Tal es el caso del petróleo, ¿sí? Del petróleo. Después, esta energía que produce los combustibles fósiles, ¿sí? Es captada por las actividades industriales. ¿Sí? Estas actividades industriales hacen la combustión, es decir, sobre todo las actividades petroleras, y eso que produce bota a la atmósfera y regresa en forma de dióxido de carbono nuevamente a la atmósfera. El exceso de las actividades industriales produce la contaminación, ¿no? Que es muy triste. Eso sería el ciclo del carbono. Tenemos el ciclo del fósforo. Aquí tenemos la gráfica que nosotros podemos observar. Tenemos yacimientos de fósforo aquí en el subsuelo. La minería trata de sacar el fósforo para utilizar para la industria,
¿sí? El fósforo también ayuda a fertilizar las plantas, los cultivos. La erosión es muy peligrosa para que el ciclo del fósforo no se cumpla. Vamos a leer ya. El fósforo es un elemento esencial para construir moléculas como el ATP y los ácidos nucleicos. ¿Sí? Hay bacterias. El fósforo llega al suelo gracias a bacterias fosforizantes. Descomponen las heces fecales, la orina y los tejidos de los animales. ¿Sí? Es decir, que las heces fecales del excremento de los animales son ricos en fósforo, en fosfato. Los fosfatos son arrastrados por las aguas superficiales para las cuencas, océanos, es decir, para los ríos y océanos, mares, y allí una parte es captada por las algas y el fitoplancton en general, y de ahí pasan a los animales acuáticos. Sus restos son devueltos al mar por descomponedores. Las aves marinas que se alimentan del pescado recuperan parte de los fosfatos marinos por su acumulación en los excrementos. Vean, es un ciclo. Van los excrementos de los animales al mar o a los ríos, los animalitos, los peces comen, estos peces son comidos por las aves y devuelven el ciclo, devuelven el fósforo. Todo es un ciclo, ¿no? Regresa al inicio. Son procesos, son etapas. Tenemos los procesos del hidrógeno, ¿sí? Una proporción del nitrógeno se fija por descomposición y reciclaje también tienen que ver los excrementos de los seres vivos aquí, ¿sí? Pero aquí en vez de hacerse los fosfatos se hace la nitrificación o los nitratos, ¿sí? Aquí tenemos los nitratos y aquí tenemos el gráfico del ciclo del nitrógeno, que es bastante parecido al del fósforo, que se produce por los animales cuando botan el excremento. Esto es captado por el suelo, por las plantas, y estas mismas plantas son comidas por estos animales. El ciclo del nitrógeno, ¿sí? Perfecto. Ya, aquí tenemos las actividades, las tareas que tienen que hacer. ¿Qué son los combustibles fósiles y cómo se formaron? La respuesta la tenemos aquí, en lo que es el ciclo del carbono, ¿sí? Aquí nosotros podemos tener la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Escriba dos características del ciclo del carbono. Escriba dos características del ciclo del fósforo. Y escriba dos características del ciclo del nitrógeno. Bastante fácil la tarea de esta semana. Aquí mismo tenemos las respuestas, las características del ciclo del nitrógeno y las características del ciclo del fósforo. Bastante fácil la tarea de esta semana para que puedan hacerla, por favor. No se olviden de visitar mi blog, ahí están colgadas todas las tareas que ustedes necesiten. Mi canal de YouTube, en donde pueden encontrar todos estos videos, tutoriales de las clases sincrónicas y asincrónicas. Y no se olviden de mandar sus tareas a mi correo personal marcosanchez1600@gmail.com. Eso sería todo por ahora, chicos. Muchas gracias, que pasen bien.